Bienvenidos a Operaciones Básicas. Vamos a estar viendo el tema de dimensiones y sistemas, tanto para la licenciatura en agroalimentos como la tecnicatura universitaria en agroalimentos que dicta la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Las operaciones básicas tenemos las operaciones de introducción, en donde estas operaciones vamos a estar viendo como parte de las introducciones antes de ver los equipamientos, vamos a estar viendo los que son dimensiones, sistemas y propiedades particulares. Bueno, vamos a hablar un poco con respecto a lo que son las dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Bueno, es una entidad física que puede observarse, medirse, por ejemplo, el tiempo, la longitud, el área, el volumen, la masa, la fuerza, la temperatura, la energía, se expresan con unidades. Y estas unidades son fundamentales. Hay algunas que son fundamentales, como las mencionadas, y hay otras que son derivadas, que son combinaciones de fundamentales y pueden ser de tipo 1, 2 y 3. Las unidades fundamentales tenemos la longitud como el metro y el símbolo es el m, la masa es el kilogramo y ahí tenemos su símbolo, el tiempo en segundos, la corriente eléctrica en amperios, la temperatura termodinámica en Kelvin, la cantidad de sustancias en mol y la intensidad luminosa en candela. Acá tenemos las unidades derivadas de tipo 1, acá tenemos un ejemplo de unidades derivadas del sistema internacional que se expresa en términos de unidades fundamentales. Por ejemplo, el área. El área está basado en una fundamental que es el metro, pero el área es el metro cuadrado. Entonces es una derivada de la fundamental que es el metro. Tenemos el volumen, el metro cúbico, tenemos la velocidad que es el metro por segundo, la aceleración que son metros por segundo al cuadrado, la densidad, que son kilogramos por metros cúbicos, la densidad de corrientes, que es amperio por metro cuadrado, intensidad de un campo magnético, amperio por metro, y eso es muy importante, por ejemplo, en los detectores de metales, que tienen al final de una línea de producción un detector de metal, y entonces está midiendo el campo magnético. ¿Por qué? Por el riesgo de los peligros físicos que pueden transportarse en un alimento, haciendo que una persona que va a consumir un alimento encuentre un tornillo dentro de ese producto, o una arandela, o una astilla metálica. Entonces, si vos tenés un detector de metal que se basa en la intensidad del campo magnético, vas a poder detectar la presencia de ese metal porque va a distorsionar ese campo magnético, va a distorsionar esa intensidad del campo magnético al interaccionar con el campo magnético. Después tenemos el volumen específico, que son los metros cúbicos por kilogramo, y eso es muy importante porque no es lo mismo cuántos metros cúbicos me va a ocupar la leche en polvo o cuántos metros cúbicos me va a ocupar el dulce de leche. Porque evidentemente una leche en polvo es porosa, está toda, es la acumulación de un montón de gránulos, es un polvo. En cambio el dulce de leche es un producto macizo y masivo. Entonces va a ocupar muy poco volumen un kilogramo de dulce de leche. En cambio un kilogramo de leche en polvo puede ocupar 2 o 3 veces el volumen que ocupa un dulce de leche. La luminosidad es la candela por metro cuadrado y eso pues también está referenciado a la cantidad de luz que puede absorber un alimento sin que sea deteriorado por ello. Y es muy importante el momento de la conservar y qué tipo de envase yo voy a utilizar para proteger o no de acuerdo a la intensidad lumínica, la luminosidad que tenga una instalación de venta, por ejemplo, un supermercado. Acá tenemos las unidades derivadas de tipo 2, que estas son unidades derivadas del sistema internacional, pero tienen nombres especiales. Por ejemplo, en frecuencia tenemos los hercios, que son los hertz, que eso es lo que te ayuda a que una máquina vaya a mayor velocidad o menor velocidad, vos le aplicas los hercios. La fuerza se expresa en newton, entonces una máquina que tiene que mover tiene que aplicar fuerza, entonces ahí vamos a ver cuántos newton de fuerza ejerce. La presión está dada en pascales, también se puede medir con newton sobre metro al cuadrado, y también tiene las expresiones en unidades internacionales. La presión es muy importante en los sistemas que producen vapor, por ejemplo, o gases, cuando vos estás haciendo una fermentación que produce gases, burbujas, con dióxido, entonces es muy importante regular la presión. La energía, el trabajo o la cantidad de calor, eso se expresa en joule, que se simboliza con la J, y son newton sobre metros, y también tenés expresiones en unidades de sistema internacional. La potencia o flujo radiante se evalúa en función de los vatios, que se lo expresa como W, eso es la potencia de una máquina, es decir, cuánto realmente puede mover una máquina
Y bueno, ahí vos ves la potencia que le aplicas para mover, hacer un trabajo de movimiento. Cantidad de electricidad o carga eléctrica se lo mide por coulombios, eh, que son segundos por amperes. Después tenés el potencial eléctrico o diferencia de potencial o fuerza electromotriz, es decir, la capacidad de mover algo, y esto dado en voltios, como ustedes ven en las pilas, que son watts sobre amperes. La capacitancia, el faradio, que es una unidad que se utiliza mucho en electrónica. Después tenés la resistencia eléctrica, el ohmio, que eso es, por ejemplo, cuando vos querés calentar con un calentador eléctrico, por ejemplo, vos tenés una resistencia eléctrica, que es propiamente eso, que es para calentar, entonces te va a generar a vos un consumo de energía determinado. La conductancia es cuánto conduce o no la energía, se le mide en Siemens, en unidades Siemens. La temperatura en Celsius, que son los grados centígrados, el flujo luminoso en lumen y la intensidad del lux son los lux, que son los lumen sobre metro cuadrado. Todo esto son derivadas que nosotros vamos a estar utilizando en operaciones de alimentos. No vamos a entrar en detalle y en tantos cálculos porque no vamos a ser ingenieros en alimentos, pero vamos a utilizarla para poder saber de qué estamos hablando. Tenemos por último las unidades derivadas de tipo 3, aunque hay otras unidades de ingeniería especiales de acuerdo a algún tipo de equipamiento o algo en especial, pero estas son las más utilizadas. Acá tenemos, se expresan en términos de otras unidades del sistema internacional. Por ejemplo, la viscosidad dinámica, que son los pascales por segundo, eso es muy importante para el movimiento de fluido, para el mezclado de sustancias que no son sólidas. El momento de fuerza, que son newton por metro. La tensión superficial, que son newton por metro también. Esa tensión superficial es para el mezclado de líquidos, por ejemplo. La densidad de potencia, densidad de flujo de calor y radiación, todo eso son vatios por metro cuadrado. La entropía, que es la capacidad de calor, Joule por Kelvin. Después tenemos el calor específico de un alimento, que son los Joule por kilogramos y grados Kelvin. ¿Qué significa eso, el calor específico? ¿Cuánta energía yo le tengo que aplicar por kilogramo de este producto para que se modifique un grado Kelvin? Que es equivalente a un grado centígrado. Entonces, si me dice que tiene 5, significa que yo necesito aplicar 5 julios para que un kilogramo cambie un grado centígrado. Y eso es muy importante cuando vos calculas la capacidad de cocción que tiene que tener un horno, porque si en el horno vos metes 1000 kilogramos de maní por hora, vos tenés que calcular cuánta energía va a necesitar para que esto maní pase de 20 grados a 150 grados durante 5 minutos y vos vas a dar 1000 kilogramos. Entonces haces todos esos cálculos para ver qué potencia calórica tiene que tener el horno para poder brindar el calor específico necesario para subir la temperatura de ese maní durante tanto tiempo y tantos grados. Tenés la energía específica, que es el joule por kilogramo. Tenés la conductividad térmica, que es el vatio por metro cuadrado y grado Kelvin, por metro y grado Kelvin, perdón. La densidad de energía, que es el joule por metro cúbico. La intensidad del campo eléctrico es voltio por metro, y eso se utiliza mucho en lo que es las nuevas técnicas de conservación por medio de intensidades de campo eléctrico, es decir, como que electrocutan el alimento para disminuir la carga de microorganismos. La densidad de carga eléctrica, que son los coulombios por metro cúbicos, y la densidad del flujo eléctrico, que son los coulombios por metro cuadrado. No es necesario que se sepan de memoria estas unidades con estos nombres que tienen, digamos, o con las unidades con las cuales se tiene que expresar, porque realmente es un poco más complejo. Pero a medida que nosotros vayamos utilizando o vayamos avanzando en operaciones básicas, vamos a ir viendo cómo todas estas unidades van a estar en algún momento representadas en los procesos de operaciones. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los sistemas. ¿Qué son los sistemas y qué roles cumplen estos sistemas? Bueno, ¿qué es un sistema en primera instancia? Un sistema es una región determinada del espacio o una cantidad finita de materia delimitada por una frontera. O sea, un sistema es algo que yo lo delimito y digo, bueno, esto que está acá adentro es mi sistema, este es el borde del sistema que es la frontera, y después más allá de eso están los alrededores.
Esta frontera puede ser real, como por ejemplo las paredes de una fábrica. Si mi sistema es toda la instalación, toda la fábrica, mi frontera es las paredes de la fábrica. Ahora, si yo estoy hablando de que mi sistema es una heladera, la frontera de este sistema va a ser las paredes de esta heladera, las puertas, lo que rodea esta heladera, el borde. Si yo estoy hablando, esa es una frontera real, pero también puede ser una superficie imaginaria que contiene el sistema. Por ejemplo, mi sistema puede ser una mesa de empicoteo, donde yo va pasando por mi mesa los distintos productos y yo voy sacando esos que no encuentro defectuosos. Acá yo tengo a lo mejor una frontera física que me separe, no, porque yo estoy sobre una mesa trabajando. Pero es imaginario ese sistema porque mi sistema es esa mesa y no me interesa qué pasa fuera de esa mesa. Yo estoy centrado en esa mesa. Las fronteras además pueden ser fijas o a su vez también pueden ser móviles, o sea, es decir, una frontera que se va achicando o se va agrandando, se va expandiendo, se va achicando así. Y lo que está por fuera de las fronteras es lo que se denomina el alrededor. En cuanto al sistema, el sistema puede ser que sea un sistema abierto o un sistema cerrado dependiendo de la masa. Sistema abierto o cerrado no implica si tiene una frontera abierta o cerrada. Por ejemplo, un sistema abierto. Vemos sobre el lado derecho de la pantalla un sistema abierto. En eso nosotros estamos evaluando que hay un tanque, que ese tanque tiene un líquido y que ese determinado líquido se lo somete a la acción de un quemador. Bueno, acá tenemos el interior del sistema, eso se denomina los componentes del sistema. Cuando uno habla de los componentes del sistema, está haciendo referencia a lo que hay dentro de ese sistema. Esos son los componentes del sistema, lo que hay en el interior. Cuando nosotros hablamos de la frontera del sistema, podemos estar haciendo referencia a esos bordes que puede ser de ese tanque y de la cañería que contienen el líquido en el interior, que es el componente del sistema. Entonces, las fronteras son los bordes que, como dijimos, pueden ser bordes reales que yo los puedo tocar o bordes imaginarios si estoy hablando de una mesa. Y alrededor está todo lo que está contemplado fuera del sistema, que está por fuera de la frontera. Entonces, en un sistema abierto, nosotros vamos a encontrar que hay flujo de materia, es decir, masa, que la masa de ese producto se está moviendo, hay flujo de calor y hay flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo necesito mover a esa masa, a esa materia, entonces necesito aplicarle trabajo. Un trabajo hace referencia a no que tengo que hacer una actividad, sino que por trabajo se entiende a la energía o fuerza que tengo que aplicar para movilizar algo. Entonces, en este caso, para que haya un flujo de materia es porque tiene que haber un flujo de trabajo, o sea, alguien tiene que estar aplicando. En este caso puede haber una bomba que esté bombeando y ejerciendo presión. Entonces, en un sistema abierto significa que hay flujo. ¿Qué significa que hay flujo? Que hay materia, calor y trabajo que está atravesando la frontera del sistema. La materia, el calor y el trabajo están atravesando el sistema. La frontera. Están ingresando dentro del sistema y están saliendo del sistema a través de su frontera. Por ejemplo, a un equipo de calentamiento. Ahí estoy aplicando calor, trabajo porque estoy moviendo y la materia se está moviendo después que se va calentando, yo la tengo que ir reemplazando. Eso es un sistema abierto. Ahora vamos a ver lo que es un sistema cerrado. Un sistema cerrado puede ser un tanque en donde yo coloco la leche y la mantengo refrigerada. ¿Por qué? Porque mañana voy a hacer dulce de leche. Pero yo hoy tengo que tener esa leche que me llegó hoy, o de acá a 2 días voy a hacer dulce de leche, entonces voy a tener que tener esa leche refrigerada 2 días. Entonces un sistema cerrado es impermeable al flujo de materia, es decir, que no va a estar ingresando ni va a estar saliendo materia a través del sistema. Es decir, no voy a estar ingresando leche ni voy a estar sacando porque el tanque se llenó. Entonces una vez que se llenó el tanque, cierro las válvulas y ese sistema quedó cerrado. No hay flujo de materia hasta que lo transforme en un sistema abierto porque mueva las cañerías para poder utilizarlo para producir dulce de leche. Entonces en este caso, en este sistema cerrado, no va a haber flujo de masa. O sea, la leche no se va a mover, va a estar dentro de ese tanque y no va a atravesar la frontera, no va a ir a un proceso, a otra operación. Va a estar ahí adentro y no va a ingresar. Entonces estoy hablando de que este sistema está cerrado. Es un sistema cerrado.
No se intercambia materia. Pero sí puede intercambiar calor y trabajo. Por ejemplo, que yo tengo una agitadora adentro de ese tanque, con un motor que está en la parte de abajo del tanque que haga girar unas paletas dentro del tanque, entonces en ese caso sí estoy aplicando un trabajo sobre el sistema, estoy aplicando un trabajo en el sistema. Por lo cual, yo cuando tengo estos sistemas voy a ver que voy a estar aplicando trabajo, porque estoy moviendo algo para que la leche a lo mejor no se me corte la materia grasa arriba en la superficie. Entonces yo lo tengo bajo constante agitación. Ahí estoy aplicando trabajo. Y como esta leche la tengo que refrigerar, entonces yo tengo que hacer que esta leche que esté adentro, que esa masa, esa materia que está ahí adentro, esté fría. Entonces yo necesito aplicar un sistema que retire calor de esa leche con un sistema de refrigeración. Entonces veo que yo estoy intercambiando calor y trabajo, pero no se mueve, no se moviliza la masa de ese sistema. Ahí tenemos el campo, un tanque cerrado. Y después tenemos algo que es mucho más difícil de lograr, que son lo que se denominan los sistemas aislados. En un sistema que se denomina tal cual aislado, no hay intercambio de materia, ni de calor, ni de trabajo con su alrededor. O sea, es un sistema que está en una caja completamente cerrada. No se aplica trabajo sobre el mismo, no hay cambio de energía ni calor, o sea, no entra ni sale calor. Es totalmente aislado térmicamente y la materia se mantiene constante ahí dentro. De esta forma podemos visualizar la imagen que encuentran abajo, en donde están los tres sistemas, el sistema cerrado. Ahí vemos que tenemos la F es el flujo de materia se mantiene constante, pero puede haber transferencia e intercambio de calor y trabajo. Después tenemos el sistema abierto, en donde en un sistema abierto tenemos intercambio de materia prima, intercambio de masa, calor y también intercambio de trabajos. Y después en un sistema aislado no tenemos intercambio ni de materia, ni de calor, ni de trabajo entre el sistema y el alrededor del sistema.